de estar aquí junto con Diana, mi compañera, y que les habla Charo Álvarez con Rodolfo Edwards. Él es licenciado en letras de la UBA, especializado en literatura argentina y latinoamericana, y tiene varios libros editados. Y se define, o se ha definido por lo menos en algunas notas que estuvimos mirando, como un poeta peronista. Exactamente. Y una de las cosas que estamos tratando de anticipar justo en este ratito antes de entrar al aire nuevamente es que a nosotras, cuando sucedió lo del indio, hace unos 15 días ya más o menos, eh, 20 para ser más específicos, nos sorprendió un poco esto que vimos, no solo en lo que se fue dando en la despedida, esta misa que se fue gestando de alguna forma, sino lo que decía la gente cuando uno le acercaba el micrófono de cualquier medio de comunicación. Había como una cosa bastante unificada de plantear, bueno, el indio es solidaridad, es comunidad, es peronismo, Perón, viva Cristina libre, digamos, hubo una cosa muy, por lo menos que nos sorprendió de escucharla de mucha gente que estaba ahí, y ahí nos empezó a surgir esta duda o esta intención de entender un poco más cómo profundizar en esta cuestión de los artistas, más allá de si se referencian con el peronismo, sino también en sus letras, o cómo eso puede llegar al común, ¿no? A la gente, a lo popular. Ujú. Y nada, queríamos profundizar un poco en esto. Y por eso se nos ocurrió contactarte para hablar un poco más con vos de eso. Bueno, muchas gracias por la invitación, chicas. Sí, mira, yo pienso que, bueno, yo soy un estudioso del peronismo, bueno, escribí mucho sobre el tema de peronismo y cultura, peronismo y literatura, y lo que yo veo en el caso del Indio y en el caso de otros artistas que han militado en el peronismo, se han pronunciado por el peronismo, es que desde el otro lado, digamos, del golinismo cultural, digamos, vamos a hablar claramente, siempre quedaron prendados de aquel dicho, alpargatas sin libros no. Entonces un peronista que es artista, un peronista que piensa, ellos lo toman como un oxímoron, ¿no? Como los peronistas no podemos pensar, no podemos producir arte, no podemos hacer libros. Entonces yo mismo he sufrido ese prejuicio, desde muy chico yo siempre me pronuncié públicamente como militante y seguidor del peronismo. Entonces una persona, un artista como el Indio Solari, que maneja que siempre se manejó desde la vanguardia, entonces les cuesta aceptar que alguien que escriba de esa manera, que haga esa música, llegue a un montón de gente, ¿no? Y lo mismo ha pasado, yendo al peronismo, con Leónidas Lamborghini, pasó con Leopoldo Marechal, que eran realmente escritores de vanguardia, ¿no? Y bueno, después tenemos a Homero Mansi, tenemos a Discépolo en otra línea poética, o sea, el peronismo ha producido y produce cultura, ¿no? Claro. Totalmente. Claro. Y ahora que hablaste de Osvaldo Lamborghini. No, Leónidas. Osvaldo era otra línea, pero sí. Bueno, Leónidas es el poeta. El poeta. Digo, esa poética, pero muy disruptiva para la época, y te digo que si se lo compramos a algún compañero varón en particular, te diría que le estalla la cabeza, ¿o no? Totalmente. Bueno, Leónidas escribió Las patas en la fuente, ¿no? Y bueno, es un libro increíble, escribió sobre Evita, pero digamos no es una poesía sencilla, sino que es directamente una poesía jugada a la vanguardia, como siempre en este caso lo comparo con la letrística del Indio Solari, ¿no? Que lógicamente no era algo servido, sino que implicaba una lectura atenta, entonces era una forma de educar al soberano, ¿no? Y hablando del indio, hubo incluso charlas que escuché de anécdotas durante la despedida, de personas que decían, por las letras del indio se me dio por leer tal libro porque nombraba a determinado autor. Digo, era como que te llevaba a la lectura, a la cultura, a la poesía, porque, bueno, para entender lo que decía muchas veces, te daba curiosidad, ¿no? De profundizar. Totalmente. Además, el indio viene de la contracultura, era un hombre de 77 años, ¿no? Y yo, por ejemplo, que era chino con metillo de la boca, bueno, mis viejos laburantes,
Y lógicamente en mi casa no había libros, pero mi acceso a la poesía, a la literatura fue a través de la música, del rock, ¿no? Entonces cayó un día en mis manos Artaud de Spinetta. ¿Quién es Artaud? No, averigué quién era, un poeta francés, inventor del surrealismo. Y bueno, el rock, la música popular argentina tiene eso, ¿no? Que es una forma de educación, ¿no? Y el indio, bueno, lo llevo al extremo ya, ¿no? Porque realmente, bueno, sé que hay en YouTube un lugar que son las lecturas del indio, ¿no? Y entonces, bueno, como dijo el hijo de Spinetta cuando murió el padre, ¿no? Bueno, mi papá educó a un montón de gente, ¿no? Educó a un montón de gente, realmente, y eso es verdad. ¿Y qué significa hoy ser un poeta peronista? Porque vos nombrabas algunos, hay muchos más. Por supuesto. Muy reconocidos más allá de lo que diga el gorilismo o la derecha, o que, no sé, no son Borges, no importa. Pero una tradición mucho más fuerte, más conocida también, más popular, quiero decir, más conocida, más masiva. ¿En qué están hoy, no? Esos poetas peronistas, porque yo siento que voy a recoger otras generaciones, pero con esas generaciones, no, es decir, ¿me puedes recomendar un joven o una joven, un joven poeta peronista en la actualidad? Y mirá, yo te puedo recomendar a un gran compañero y amigo que se llama Juan Diego Incardona, ¿no? Que es es poeta, pero sobre todo es narrador y bueno, es un gran escritor, ¿no? Sebastián Pandolfel, bueno, hay muchos escritores que son cuarentones, digamos, por ahí no tengo contacto con chicos más jóvenes, pero yo coordiné con compañeros y compañeras un grupo hace muchos años que se llamaba Poetas Peronistas. Entonces girábamos por varios lugares homenajeando a poetas peronistas, ¿no? Haciendo manejas Alfredo Carlino, por ejemplo, bueno, que era un poeta magnífico y gran amigo. Yo lo conocía al hijo. Ariel, que toca el charango, claro. Sí. Bueno, con Carlino hemos militado muchísimo juntos, haciendo actos culturales, bueno, haciendo movidas, moviendo a la gente. La verdad que con Carlino tuve una experiencia maravillosa. Y hay algo de eso que te decía Charo, que estuvimos leyendo, que tiene que ver con lo cotidiano, ¿no? Con que eso que estás escribiendo tiene que ver con lo que le pasa a la gente, básicamente como la génesis del peronismo, ¿no? Claro. ¿Hay algo tan actual como lo que nos está sucediendo hoy? ¿Alguien escriba sobre lo que está pasando? Bueno, yo escribo sobre lo que está pasando. Exacto. Sí, por eso. Bueno, voy a sacar un libro ahora dentro de poco, saqué un libro de este año también, un libro de poemas, y siempre en mi poesía se filtra lo actual, lo cotidiano, lo que pasa, ¿no? Lo que nos pasa. Siempre está presente. Yo, como siempre digo, yo no escribo desde el yo poético, sino siempre del nosotros poético, ¿no? Yo siempre trato de hacer una voz que sea plural, no una voz individual. Y leíamos también que todo el tiempo estás pensando como en poesía, ¿no? Y Totalmente. Que no hay un momento en que te sentás y te sales, sino que todo lo que vas viendo o con lo que vas conectando se va traduciendo en eso que después quizás luego escribís. Totalmente. Y a mí, pensando en el peronismo y en la cultura, yo es algo que por lo menos es mi percepción, que falta mucho para que se entienda desde lo político partidario que lo cultural es político, ¿no? Es como que tratan de separar la cultura por otro lado. Claro. Pero siempre me viene a la memoria como, bueno, un emblemático peronista y artista fue Leonardo Fabio. Por supuesto. Por ejemplo, ¿no? Que tenía esta cuestión de plantear, no solo en las películas, sino en algunas de sus canciones, cosas que tenían que ver con lo que sucedía a los más vulnerables. Bueno, ni que hablar de la emblemática escena de Gatica con el Viva Perón al final, digo, por esa capacidad de poder hacer carne su militancia y hacerla arte. Claro, ¿no? Bueno, Fabio es uno de los grandes referentes de los peronistas culturales, ¿no? Y bueno, justamente Alfredo Carlino, que nombramos recién, yo me emocioné mucho cuando yo fui al estreno de Perón, Sinfonía de un Sentimiento, que se dio en un centro, en una unidad básica, se dio el estreno porque la película no se podía distribuir, no sé qué, y lo vimos, un grupo de compañeros. Y entonces al final de la película decía asesoramiento histórico Alfredo Carlino. Claro, se te llenó el pecho. Y bueno, él vivía todavía y lógicamente ahí lo abracé y lloramos juntos, ¿no? Claro. Bueno, Perón, Sinfonía de un Sentimiento, imagínate lo que es, ¿no?
Claro. Es una cosa como el Quijote para mí, para un peronista es como el capitalista de Marx. Claro, Exactamente. Es una Biblia esa película, ¿no? Sí. Una Biblia total. ¿Tenés una cátedra de rock nacional? Exactamente, sí. Yo trabajo desde prácticamente la fundación en la Universidad Nacional de Hurlingham. Ajá. Yo soy el editor de la revista de la universidad que se llama La Perla del Oeste. Ahora justamente estamos preparando un número sobre música y nos agarró la muerte del indio en el medio del sumario, en medio de la edición del número, y bueno, vamos a hacer un suplemento especial sobre el indio, con todos periodistas muy prestigiosos. Y sí, yo tengo doy una materia que se llama Una historia del rock nacional, ¿no? Hace ya bastantes años, y bueno, han pasado como 3.000 o 4.000 alumnos por mi materia, siempre se anotan muchísimos. Y sí, es una historia del rock nacional desde la década del 50 hasta Cromañón. Pero por supuesto, no es solamente música, sino que vemos todo el trasfondo político, social, cultural de Argentina y del mundo, ¿no? Con la excusa de las canciones. ¿Se detiene en Cromañón por alguna cuestión en particular? Se detiene en Cromañón porque yo ahí vi un corte, ¿no? Vi un corte porque es un antes y después Cromañón, ¿no? Pues ahí cambia todo en ese año trágico 2004 y empieza otra forma de comprender la música, de organizar un espectáculo y todo lo demás. Y bueno, era mucho para llegar hasta el presente, bueno, quiero quedar 2 años seguidos. Pero por ejemplo es una conversación que tenemos con muchos de mis amigos y amigas, como, ¿cuál es la última gran banda o que hizo como un sonido diferente en la Argentina? Y si bien hay bandas, digamos, está lleno de bandas, siempre hay una movida cultural muy importante, hay como esta onda más indie, si querés, ¿no? Claro. No quiero nombrar ninguna banda, que de hecho algunas las escucho, pero sí como que suenan bien nacional, ¿no? Porque esa banda indie es un sonido que de alguna manera es extranjero, por decirlo de alguna manera. Claro. Sin menospreciarlo, pero bueno, es un sonido más extranjero. Y decíamos lo mismo, creo que se acabó con Callejeros. Como que creo que la última gran banda argentina popular, no sé qué, nada, es Callejeros. ¿No? Digo esto como en las discusiones entre amigos, como, ¿cuál es la última gran banda argentina? Y que por eso, para por lo menos mi generación de 40, estamos todo el tiempo yéndonos a ver la vuelta de los Piojos, la vuelta de los Fabulosos Cadillacs, la vuelta de los recitales de los Pericos. Claro, banda de 20, 30, 40 años atrás, claro. ¿No? Sí, yo pienso que los Callejeros eran los grandes herederos de los Redondos, ¿no? Con otra música, digamos, no llegaban al nivel de los Redondos, pero era una banda que tenía muchísima convocatoria y, bueno, otra es La Renga todavía, pero esas misas ricoteras, bueno, yo pienso que había también misas de los Callejeros, ¿no? Pero lamentablemente tuvieron esta desgracia y se les cortó la carrera. Siguieron de alguna manera, pero ya no es lo mismo, ¿no? Pero sí, yo estoy de acuerdo que fue la última gran banda con una gran convocatoria, ¿no? Estaban para mucho más. Sí, totalmente. En ese sentido, el indio fue uno de los primeros que salió a hacerse cargo y a decir que lo que les pasó a Callejeros les podría haber pasado a cualquiera. Porque todos sabían cómo estaba. Pero bueno, fue el único que le puso voz en ese momento. Claro. Y fue bastante disruptiva su pensamiento, porque en ese momento como que no había muchos que salieran a decir algo con respecto a lo que había pasado. Yo también lo rescato porque ahora que pasó esto del indio, bueno, se mencionó también su postura con respecto a lo que había pasado con Callejeros en Cromañón. En esto del rock y de analizar el rock desde esos años hasta ahora con el contexto, ¿siempre se siguió manteniendo esta cuestión de la contracultura y del rock como denuncia, digamos, como denuncia social, en tu análisis de lo que te hablas con los chicos? No siempre, digamos, no siempre, porque en el rock hay diferentes vertientes, ¿no? De hecho, ahora hay una banda que está sonando muy fuerte, se llama Camionero, bueno, que es un solista en realidad, pero bueno, por otro lado tenemos a Conociendo Rusia, ¿no? Entonces son como de diferentes mundos, ¿no? Y eso siempre pasó en el rock nacional, desde los orígenes, porque teníamos Almendra, que era el Flaco, Edelmiro, Emilio, Rodolfo, que era una cosa muy surrealista, muy volada, muy psicodélica, y teníamos a Manal, que era el tango hecho blues y rock, ¿no? Y que hablaba de General Blues, hablaba del obrero que va caminando a su trabajo, el tipo bohemio que anda a la madrugada, bueno, hablaba de la ciudad, de las cosas que nos pasan, y el Flaco se volaba, ¿no? Ahí ya tenés como dos vertientes, Boedo y Florida, bueno, en la literatura. Entonces siempre en el rock han convivido
diferentes estilos y formas y pensamientos, ¿no? Y en los 90, el rock sónico, de Babasónicos, del Otro Yo, bueno, que está en Cana, decía Aldana. Sí. Y bueno, Peligrosos Gorriones, y por otro lado, La Renga, Los Piojos, Los Caballeros, Viejas Locas. Entonces ahí tenés mundos totalmente que casi no se tocan, ¿no? Sí, y de nuevo me suena a bandas que tienen muchos años, excepto Conociendo a Rusia. y Camioneros sí, por lo pronto trae mucho back, ¿no? Como de la 25, como de bandas ya que sí es un sonido conocido, ¿sí? Claro. Como Autos Robados, que le encanta a nuestra compañera que hoy no está y que espero que le esté yendo bien en el parcial, pero que fuimos a verlo en diciembre para el festival que hubo en la ESMA, ¿viste? Por los derechos humanos, que siempre está y que fuimos a verlos. Sí. Pero bueno, son bandas que sí me hacen acordar más a la 25, a esa rama, digamos, del rock. Conociendo Rusia, a esos me refería, que igual los escucho, pero digo, sí que me suenan como que, no sé, no lo encuentro un sonido tan arraigado a alguna tradición nacional. Claro. ¿Vos sí? No, lo que pasa es que, como yo a veces en clase cuento la historia, o sea, detrás de esta movida del trap, de la música urbana, está Lauría, que es un productor, ¿no? Es un fenómeno bastante prefabricado, ¿no? Sí. Pero por otro lado, hay otras bandas que hacen rock and roll, que hacen blues, hay de todo, pero digamos, siempre un movimiento se hace hegemónico, ¿no? Y en este caso es el trap, bueno, Duki, Woz, Trueno, etcétera, etcétera. Y también hay dos vertientes ahí, ¿no? También hay, claro, no. no es homogéneo. Pero es la música, digamos, que está sonando ahora, ¿no? Que se escucha en todas las radios. Pero yo a veces me alegro cuando escucho una banda a la madrugada en un programa de televisión que hacen rock and roll, ¿no? Claro. Entonces eso me alegra, a mí me gusta mucho más el rock and roll que el trap. Bueno, Milo J, claro. ¿Dónde lo ubicarías? Y Milo J está haciendo una cosa nueva, ¿no? Es una cosa nueva. Esa mezcla que hace de folclore y psicodelia realmente me parece muy original, ¿no? Pero lo veo como algo nuevo, ¿no? Y toma el candombe, ¿no? El Sí, sonido, toma folclore, rioplatense, claro. el sonido Sí, latinoamericano. bueno, cuando hice lo de Tiny Desk. Bueno, claro, pero ya Sí. desde el FA que había Claro. hecho con Agarrate Catalina, justamente, Claro. que después Claro. lo toma como en el Tiny Desk. Hay algo del trap, porque bueno, son todos pibes, Trueno, son todos pibes que venían del quinto escalón, de una movida Sí, urbana, totalmente. externa, por decirlo de alguna manera, que también tiene sus orígenes en algún punto en alguna denuncia social, sobre todo entiendo en Estados Unidos, ¿no? Cypress Hill, otro estilo de... Que van a tocar acá ahora. Exactamente, que van a tocar ahora. Yo tenía amigos en el colegio que les encantaba Cypress Hill. Yo los vi en vivo hace muchos años. ¿Sí? Pero justamente por eso decía, bueno, hay muchos de ellos que hicieron unas conexiones interesantes. Digo, Milo J, Woz y Trueno, pero quizás sobre todo Woz y Milo J, que retoman cosas del rock and roll, como haciendo, hizo Quemarás, digo, con el Indio. Claro, las colaboraciones. Hizo colaboración, digamos, con Moyo, digo, con Moyo de Divididos. Sí. Como hay mucha recuperación de esa conexión con lo nacional. Quiero decir, como no es para mí, desde una mirada absolutamente subjetiva, no es el trap del Duki, ¿no? Claro. Muy comercial, yankee, no sé qué, tengo mucha guita, Claro. No. Primero que me parece que hay una lírica, hay una poética particular, una voz particular, que cuando la escuchás decís, él es vos y este es Milo J, por ejemplo. Claro. Para mí hay una voz muy particular que se notaba, yo seguía el quinto escalón, entonces yo... ¿estuviste ahí? No estuve ahí, pero estuve muy como en ese proceso, en esa transición de que ellos estuvieran ahí y después haciendo música, por eso a mí me parece maravilloso verlo esos pibes, porque decidieron en el momento donde había mucha, pero mucha plata para hacer lo que hizo el Duki, decidieron hacer otra cosa. Y fue algo muy acertado, muy acertado en la música, porque decidieron tener una banda que suene, no un beat, sino una banda que suene. Decidieron hacer colaboraciones sentidas, decidieron tener una lírica, hay una voz. Entonces encontraron una voz distinta
en el medio de esto que es muy comercial. Claro. Y eso me pareció muy maravilloso y una conexión para mí con nuevas generaciones. Ujú. En esto de, ¿cuáles son las nuevas bandas? No diríamos que ellos son banda, pero sí me parece que hay nuevos sonidos que hacen una conexión distinta, por lo menos, distinto. Me quiero morir. Yo la escucho a mi sobrina que tiene 7 años y que quieren escuchar Tini y me quiero pegar la cabeza contra la pared. Entonces, bueno, escuchemos Woz y Milo J, ¿no? Como diciendo, la quiero traer de alguna manera para acá. Claro, lo que pasa es que voy a citar a un compañero, a Enrique Santos Discépolo, ¿no? Uh-huh. Yo diría siglo XXI problemático y febril, ¿no? No. Porque voy por la calle y veo un cartel gigante que dice Arjona 20 funciones y bueno, estamos conviviendo con un montón de cosas, ¿no? Es el siglo XXI, ¿no? Donde están en el aire cosas contrapuestas y es un lío, ¿no? Y uno no sabe para qué lado agarrar, pero bueno, uno tiene sus ideas y siempre va por el mismo lado, ¿no? Pero hay de todo, ¿no? Porque es realmente increíble que Arjona haga 20 Movistar Arena, ¿no? Yo lo veo y no lo puedo creer, me pellizco a ver si estoy soñando, ¿no? Pero 20 estadios Arjona, yo no lo puedo creer. Sí. Y muy querido entre los varones, te quiero decir. Bueno, a mí no me gusta Arjona. ¿No? No, ya lo sé, pero quiero decirte que entre muchos de mis amigos muy queridos Arjona. Sí, Nau, te mando un beso. Pero sí, una vez volvíamos de una actividad militante y en su sentido para torturarme me puso Arjona todo el viaje. Así malo. Que fue duro. No, sí, fue muy duro. Igual canciones que uno las sabe. No sabes cómo, pero bueno, la música comercial es así. Y es como tipo, me sé toda la canción, ¿por qué? ¿Por qué me sé toda la canción de Arjona? Claro. Pasa eso. Ya se nos está yendo el programa, pero ¿te animás a decirnos algún poema tuyo? Para cerrar. Bueno, te traje acá. Ay, bien preparado. Bien. Yo siempre estoy preparado, por supuesto. Perfecto. Bueno, vas a leer uno cortito. Primero, por favor, decinos tu libro, así de dónde lo puede conseguir la gente. Sí, este libro se consigue en todas las librerías del ramo, en Hernández, por ejemplo. Se llama Ponele Música y lo editó la editorial Nebli Plateada. Salió este año, lo presentamos hace poco. Así que bueno, anda bastante bien el libro. Bien. Y bueno, les voy a leer algo de acá. Bueno, algo cortito. Se llama La Quinta. Todos los caminos conducían a la Quinta del Ñato, hasta que cambiaron la mano de Corrientes, ex Avenida Triunvirato. Uno cortito. Muy bien. Bueno, y los invitamos a que lo busquen en las librerías de la zona, el último libro, y también muchos de los otros que tiene Rodolfo, y a quienes quieran incursionar también en la historia del rock y demás, ya saben que él es profesor en un curso ahí en la Universidad de Hurlingham. Además les recomiendo mi libro que se llama Con el bombo y la palabra, El peronismo en las letras argentinas, una historia de odios y lealtades, que es un recorrido por la literatura argentina en relación al peronismo y al rosismo también, ¿no? ¡Ay, me encanta el rosismo! Claro, ese libro lo edité hace varios años y bueno, por suerte anda muy bien. Y en Flaxo doy un módulo de literatura y discurso político, un posgrado en Flaxo y bueno, pues soy especialista en el tema de literatura y política, ¿no? Hermoso, bueno, después podemos seguir charlando sobre ese tema. Pero por supuesto, sí, nos cuando interesa quieran, mucho, cuando así quieran. Que ya te vamos a volver a invitar aquí al piso. Le damos las gracias a Rodolfo Edwards, poeta, licenciado en letras, profesor universitario, escritor y bueno, y gracias Diana. De nada, gracias a los compañeros. Martín. Te vamos a extrañar. Martín. Te amamos. ¿Cómo me lo dijo casi en vivo? ¿Me querés romper el corazón, Martín? ¿Haz así en vivo? ¿Me querés romper el corazón? Bueno, saludamos a nuestro compañero que se nos va, pero deseándole lo mejor de los éxitos siempre para nuestros trabajadores y compañeros. Así que felicitaciones, éxitos, y nos vamos a quedar seguramente con nuestra compañera Ayelen, nuestra nueva operadora, y les mandamos un beso grande y los dejamos también con un poemita ahí de Juan Gelman sobre la poesía. Y nos vemos el jueves próximo. Gracias. Sobre la poesía. Habría un par de cosas que decir. Que nadie la lee mucho. Que esos nadie son pocos. Que